Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de estudio del grupo El Kybalión. Y esta vez lo hacemos empezando capítulo. Habíamos estado viendo el capítulo 10, vibración, y 10, polaridad, 9, vibración, 10, polaridad, y hoy toca el capítulo 11, ritmo. Y sin más preámbulo, pues comenzamos la lectura y explicación de lo relatado por el Kybalión para este principio. 11. Ritmo. Empieza con un pequeño extracto del texto que vamos a leer y luego ya pasamos al texto. Dice: todo fluye y refluye, todo asciende y desciende. La oscilación pendular se manifiesta en todas las cosas. La medida del movimiento hacia la derecha es la misma que la de la oscilación a la izquierda. El ritmo es la compensación, el Kybalión. Bueno, pues este es el extracto que, como se reproduce en el texto, pues no vamos a comentar. Y comenzamos la lectura. Y dice así: el quinto gran principio hermético, el principio del ritmo, encierra la verdad de que todo se manifiesta, en todo se manifiesta una oscilación medida, un movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo, un movimiento semejante al del péndulo, una marea con su sube y baja, manifestándose siempre entre los dos polos, en los planos físico, mental y espiritual, es decir, en todo aspecto y manifestación de nuestra realidad. Luego aclara el Kybalión posteriormente que es un principio que también se manifiesta en el espíritu, que lo analizaremos después. El principio del ritmo está estrechamente relacionado con el principio de la polaridad, descrito en el capítulo anterior, ya que el ritmo se manifiesta entre los dos polos establecidos por el principio de polaridad. Esto no significa, sin embargo, que la oscilación rítmica vaya hasta los extremos de cada polo, pues esto sucede rarísimas veces. Puede ser una oscilación algo menor que no vaya a los extremos. En cualquier caso, ¿dónde están los extremos? Esto es otra cuestión interesante que analizar. Y la respuesta puede ir por la línea de que en cada tipo de manifestación concreta tiene su distancia y por lo tanto tiene sus extremos en una concreta situación, en cada tipo de manifestación. Por ejemplo, pues en dos aspectos a considerar, pero difiriendo en dos personas diferentes, pues esos extremos podrían situarse en cada persona en un concreto punto diferente al de los extremos de la otra. En realidad es muy difícil establecer los opuestos polares extremos en la mayoría de los casos. Es difícil predeterminarlos, es difícil saber exactamente dónde están, dado que la variabilidad es máxima, pues en cada uno de los aspectos de la realidad hay una determinada gradación polar, que es diferente en otro aspecto. Pero la oscilación es siempre hacia un polo primero y después hacia el otro. Bien. No vamos a ir comentando en tanto no surja algo que el Kybalión no vaya a comentar, porque el Kybalión en este texto es bastante explicativo y, bueno, pues el principio de ritmo inicialmente no tiene una gran complejidad de comprensión, con lo cual vamos a ir leyendo y en el caso de que haya algo que apuntar, pues lo haremos convenientemente. Siempre hay una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una elevación y una caída, manifestándose en todas las cosas y fenómenos del universo. Eso sí, es general el principio de ritmo. En mundos
hombres, animales, vegetales, minerales, energías, fuerzas, mente y materia. E incluso en el mismo espíritu se manifiesta este principio. 2 puntos. En la creación y destrucción de los mundos, en la elevación y caída de las naciones, en la historia de la vida de todo cuanto existe. Y finalmente, que es a donde quiere poner el acento el Kybalión, en los estados mentales del hombre, en su mentalidad polar, como consecuencia de ese otro principio de polaridad. Como consecuencia, como ya explicamos en la sesión anterior, de esa dualidad en la mentalidad humana que comienza con la creencia en el mal. Primera creencia ficticia que da lugar a esta subrealidad derivada de la realidad originaria. Empezando por las manifestaciones del espíritu, el todo, se verá que siempre hay una emanación seguida de absorción. Bien, pues esto ya lo está explicando el Kybalión desde que habla del principio del mentalismo y, por supuesto, pues lo reproducen todo el resto de textos espirituales revelados del siglo XX, sin excepción. Cuando se habla de, en la poca información que recibimos, y siempre simbólica, dado que no tenemos capacidad de comprensión de lo que ocurre en realidad, sobre el origen de la realidad total, pues se nos dice que en la exploración de las infinitas posibilidades que confiere una mente infinita, que es la mente del todo, pues en nuestro caso, en lo que nos interesa, en lo que nos informan, una de ellas es la manifestación de esta subrealidad derivada de orden inferior de la realidad original, que se corresponde con una aplicación del principio de ritmo. Es precisamente pues esa emanación, movimiento involutivo, de experimentación, de individualización, de separación, de nivelización, de densificación, que es precisamente cómo se manifiesta energéticamente el pensamiento en esta subrealidad, densificándose por niveles, que es lo que genera las dimensiones. Una mentalidad que va involucionando desde la divinidad originaria hacia una oscuridad, y entonces esa emanación llega a un momento en ese movimiento pendular en el que retorna. Es ese movimiento de absorción, es ese movimiento evolutivo, de divinización, de desdensificación. Es ese movimiento de desnivelización, de reunificación. Es el retorno espiritual. Esta es la forma en la que el principio del ritmo se manifiesta como planificación en la realidad total y se manifiesta plenamente en múltiples aspectos, todos los aspectos del universo, dice el Kybalión, aquí ya, en la ejecución de esa planificación, en esta realidad manifestada, en ese movimiento involutivo, evolutivo. Y esto ocurre en todos los planos. En el plano material, ya estamos viendo cómo el Kybalión nos da algunos ejemplos. Nosotros, los que tenemos al alcance por las conclusiones a las que llega el avance de las ciencias. También en el plano mental-emocional, al que el Kybalión va a dedicar la última parte de este capítulo a analizar con un poco más de detalle. Y según está ahora mismo haciendo mención, pues también en el aspecto espiritual. Al menos,
como manifestación de una planificación, al menos. Repetimos, empezando por las manifestaciones del espíritu con mayúsculas, el todo, se verá que siempre hay una emanación seguida de una absorción. La respiración y la aspiración de Brahma, según aseguran los brahmanes. Los universos se crean, alcanzan el punto más bajo de materialidad, de densificación, de esas energías que es como se manifiesta el pensamiento en esta subrealidad derivada. Y entonces comienza la oscilación de vuelta. Los soles nacen, alcanzan la cumbre de su poder, empieza el progreso de su retrocesión y después de incontables eones se convierten en masas de materia muerta, esperando otro impulso que imparta en ellos nuevas energías internas y que los lleve a un nuevo ciclo de vida solar. Y así sucede con todos los mundos, nacen, crecen y mueren, solo para renacer de nuevo. Y con todo lo que posee cuerpo o forma, dos puntos, oscilan de la acción a la reacción, del nacimiento a la muerte, de la actividad a la inactividad, y de nuevo comienza el ciclo. Lo mismo sucede con todos los grandes movimientos filosóficos, credos de cualquier clase, gobiernos, naciones, etc. Nacen, crecen, llegan a su madurez, decaen y mueren. Por poner ejemplos en la historia bastante conocidos, pues el Imperio Romano, por ejemplo. Solo para renacer de nuevo. La oscilación pendular es evidente por doquier. Bueno, en el libro Durantia, por ejemplo, se hace, por supuesto, en ese extensísimo y detalladísimo relato que se realiza sobre la naturaleza de esta subrealidad derivada espaciotemporal, no solamente en el plano material, que es el que conocemos nosotros, sino en otros diversos planos, todos en tanto que son información que nosotros, bueno, pues según calculan los reveladores, debemos ya ir conociendo, pues es conveniente para nuestro progreso espiritual. Pues bien, en el libro Durantia, efectivamente, se ve cómo el principio de ritmo está completamente inmerso en la descripción que realiza, por ejemplo, pues a nivel material de lo que es la conformación de todo el espacio-tiempo, ¿no? Esto que está diciendo el Kybalión para los soles y para los planetas, en el libro Durantia, pues se puede observar cómo la descripción es a nivel de universo maestro. Es decir, bueno, para un nivel de escenario mucho mayor del que nosotros podríamos siquiera imaginarnos, ni siquiera con los datos, últimos datos científicos que tenemos sobre el tamaño del universo, ¿no? El tamaño del universo, según el libro Durantia, pues es tremendamente más vasto, tremendamente más grande de lo que por ahora nuestros instrumentos de medida nos permiten conocer, comprobar. Y en todo caso, me acuerdo de un dato que da el libro Durantia, y es que al describir el gran universo, en este caso el universo maestro, que es por ahora el que está conformado, al describir el universo maestro como un portal que yo le llamo el portal dimensional, es decir, lo que describe como el paraíso, que es la transición entre la realidad originaria y la surrealidad derivada, manifestándose ya en la surrealidad derivada, por supuesto. Es un portal dimensional en la parte de acá, más luego el universo central de Abona, más luego la conformación de 7 superuniversos. Está completamente controlado toda esa masa material, en el plano material, en el nivel de densificación precisamente último de esa ida o emanación, ¿de acuerdo? Está todo controlado, pues precisamente desde el paraíso bajo, de forma que nos relata el libro Durantia que en el universo se produce una respiración que dura, pues, cada inspiración y cada expiración muchísimo tiempo, mucho más del que podamos imaginar, pero que hace que el universo crezca y decrezca.
esté en un movimiento respiratorio el universo. Entonces, bueno, desde ahí hasta la mera manifestación de el movimiento rotatorio de los planetas alrededor de sí mismos, del movimiento de traslación de los planetas alrededor de sus soles, del movimiento de grandes masas como son las galaxias alrededor del centro de un centro de gravedad mayor, y todo, absolutamente todo, alrededor de ese portal dimensional controlador material que es el paraíso, en la parte del paraíso bajo, que es el que realiza el control material. El paraíso como un aspecto, una manifestación del yo soy diferenciado para poder acoger esta realidad espaciotemporal. Bueno, en el libro Durantia, como decimos, se aprecia el principio de ritmo en todo lo que describe, pero quería recordar anecdóticamente que incluso en lo más grande hay principio de ritmo y, por supuesto, en lo más pequeño, por lo menos que podamos conocer nosotros, en esa frecuencia vibratoria de las partículas subatómicas que van y vienen alrededor de los átomos o sencillamente alrededor de un determinado centro concreto desconocido, pero que no paran en su movimiento, desde lo más grande hasta lo más pequeño, y en todos los planos. La noche sigue al día y el día a la noche. El péndulo oscila del verano al invierno y de este a aquel. Las partículas, átomos y moléculas, así como todas las masas de materia, oscilan en torno del círculo que corresponde a su naturaleza. No existe el reposo absoluto o cesación de movimiento, sino que todo movimiento participa del ritmo. Y aquí surge una pregunta, pues yo creo que inevitable, y es que después de muchas de las descripciones referentes a la inmutabilidad como atributo del yo soy, como atributo del origen de la realidad total, inmutabilidad implica ausencia de movimiento. No puede ser más porque es lo más, no puede ser mejor porque es perfecto, no puede ser en cualquiera de los atributos es máximo. Aunque también en esa descripción, que por cierto el libro del Kybalión nos dice, no tiene sentido intentar describir al todo, porque el todo es incognoscible. Bueno, bien, pues aún así los textos del siglo XX realizan ese ejercicio de intentar describirlo, porque también nos dicen, no está mal elucubrar, porque elucubrando se va desentrañando la comprensión de algunos conceptos y significados más amplios y elevados, con lo cual ayuda a la expansión de la consciencia. Pues bien, el libro Durantia nos habla, al igual que todo el resto de textos, de la infinidad, del origen de la realidad total, que es Dios, que es el todo, que es el yo soy. Entonces, en ese sentido, el infinito no lo podemos comprender, pero podríamos aproximarnos a un atisbo de comprensión de lo que es un infinito pensando en las matemáticas, en los límites. Nosotros tenemos un eje y luego tenemos una curva que tiende hacia ese eje infinitamente, sin llegar a tocarlo nunca, pero acercándose cada vez más, ¿no? Entonces, de esa forma, pues podemos atisbar que Dios es absoluto, pero al ser infinito es siempre el mayor de los absolutos concebible, ¿no? Y entonces, en ese sentido, en esa inmutabilidad podría haber, aunque eso nada más que lo comprendería el yo soy o sus manifestaciones diferenciadas, personales, podría haber un cambio. Lo que pasa que es un cambio en el máximo. Entonces, no pierde el carácter de absoluto ese cambio. ¿De acuerdo? Bueno, esto es una elucubración que el mismo Kybalión nos dice que no hay que realizar, pero a raíz de esa
esas afirmaciones que nos encontramos en los textos del siglo XX, por ejemplo, pues en el libro de Durantia, pues no está mal realizar la elucubración. No existe el reposo absoluto o cesación de movimiento. Por supuesto, en la subrealidad derivada espaciotemporal, en nuestro universo, tal como lo conocemos, no existe el reposo absoluto o cesación del movimiento en ningún aspecto, en ninguno, sino que todo movimiento participa del ritmo. Este principio es de aplicación universal. Puede ser aplicado a cualquier cuestión o fenómeno de las innumerables fases de la vida. Cuando el Kybalión habla de aplicación universal, es lo mismo que cuando el libro de Urantia habla del gran universo o del universo maestro. No está hablando de la realidad originaria, está hablando de la subrealidad derivada espaciotemporal, ¿de acuerdo? Universo es manifestación. La realidad originaria es el todo, que es el nivel absoluto de planificación. Siempre aquí se están refiriendo, cuando hablan del universo, a la manifestación espaciotemporal de una planificación absoluta del espíritu. Este principio es de aplicación universal. Puede ser aplicado a cualquier cuestión o fenómeno de las innumerables fases de la vida, repetimos, incluidas todas las facetas de la actividad humana, por supuesto. Siempre existe la oscilación rítmica de un polo a otro, en todos los aspectos del entorno que nos rodea podemos observarlo. Y en cualquier plano, plano material, plano mental emocional y también en la manifestación del espíritu, de lo planificado por el espíritu, aquí en esta subrealidad, por supuesto que sí. Y en las diferentes dimensiones, lógicamente, no solo en esta dimensión, en esta horquilla de frecuencia vibratoria que es el entorno físico-material. Siempre existe la oscilación rítmica de un polo a otro. El péndulo universal permanece en movimiento en todo momento. Y aquí a péndulo universal habría que darle el significado precisamente de que el péndulo, ejerciendo ese ritmo, como idea, como modelo, lo podemos imaginar trascendiendo a toda manifestación. A toda manifestación que nosotros nos podamos imaginar, de forma trascendente hay una ley que le es aplicable, que es esta ley de ritmo, y que puede, para una comprensión nuestra, simular el péndulo, que va desde uno extremo hasta el otro de la manifestación polar. Todo esto es una manifestación polar. El espacio-tiempo es una manifestación polar, dado que se corresponde con una planificación sobre una mente que se polariza. ¿De acuerdo? Las mareas de la vida fluyen y refluyen de acuerdo con la ley. Esto ya es una afirmación poética general, no de las mareas solamente del mar. Las mareas de la vida. La ciencia moderna reconoce el principio del ritmo y lo considera de aplicación universal en cuanto se refiere a lo material. Pero los herméticos lo llevan mucho más allá y saben que sus manifestaciones se extienden a las actividades mentales del hombre. Pensamiento-emoción, en este caso, se puede considerar una unidad, aunque se manifieste en diversa forma en nuestra experiencia. Pero los herméticos lo llevan mucho más allá y saben que sus manifestaciones se extienden a las actividades mentales del hombre y que él solo explica la gran sucesión, ese principio solo explica la gran sucesión de sus modalidades, sentimientos y otros cambios contundentes que notamos en nosotros mismos. Los herméticos, al estudiar la operación de este principio, han descubierto el modo de sustraerse a las actividades mediante la transmutación. La transmutación mental, este conocimiento hermético que ya nombran al hablar de la vibración y de la polaridad
pues es sencillamente lo que hemos ya comentado en las sesiones anteriores y en otras series que estamos realizando. También hacemos mucho este comentario. Es el situarse fuera, cada vez más fuera, sustraerse cada vez más de la mentalidad polar, de forma que abandonas ese implante de diseño que domina a toda manifestación de la mente cósmica, es decir, aquí en el espacio-tiempo, y te vas situando en el nivel mental que rige en la realidad originaria, que es una despolarización completa. ¿Por qué hablamos de despolarización? Porque como aquí estamos polarizados, pues no podemos explicarlo de otra forma. La polarización mental implica que siempre establecemos una gradación entre dos polos, en ella situamos todos los conceptos, significados y valores y los clasificamos. Y aplicamos esa clasificación que conforma nuestro sistema de creencias para luego interactuar en el entorno. Pues bien, es sustraerse de la polarización y elevarse al nivel de lo que es. ¿De acuerdo? Entonces, esta técnica que en los textos de espiritualidad del siglo XX, no herméticos, sino ya pues cada uno con el estilo concreto del revelador que lo realiza, dado que este estilo hermético podría tener origen, según realizamos en la presentación de estas series y en esa pequeña investigación que yo presentaba, toda esta tradición hermética podría tener origen en otro revelador, un revelador concretamente que se encarnó, se auto-otorgó en términos del libro Durantia, al igual que Jesús de Nazaret, pero 2000 años antes, que fue Maquiventa Melquisedec, al que esa pequeña investigación, quien quiera que tenga interés en acercarse a ella, pues puede ver las 4 sesiones de presentación que hicimos como comienzo de esta serie y que están en la lista de reproducción del canal Espacio Sutil en YouTube. Pues en esas 4 sesiones de presentación realizamos una aproximación a la identificación de Hermes Trismegisto con Maquiventa Melquisedec, con el que también la Biblia menciona como Melquisedec de Salem. Pues bien, por lo tanto, el hermetismo también correspondería inicialmente al estilo personal de un revelador, que sería Melquisedec de Salem, Hermes Trismegisto. Pues bien, en los textos revelados del siglo XX explican esta cuestión de los principios universales, solo que de una forma pues diferente. Cada revelador pues hace una explicación según él entiende que puede alcanzar mejor a esa divulgación ya generalizada que en el siglo XX se realiza de la espiritualidad. Es decir, en el siglo XX, a diferencia de lo que ocurría en la época esotérica y ocultista, la información espiritual se emite para todos. Otra cosa es que no todos estén preparados para tener una inclinación y una resonancia hacia esa información espiritual. No obstante, la emisión es para todos. A diferencia de lo que ocurre con la información espiritual tradicional, cuya emisión es solamente para los iniciados, que cada orden que conserva esa información y la traspasa de una generación a otra va considerando que es apta para recibir esa información espiritual, con lo cual no es una información abierta a todos. Es en el siglo XX cuando esta información se abre a todos, aunque luego vemos que finalmente pues esa apertura, dándole la razón a los herméticos, en cierto modo, no todo el mundo está en el nivel de conciencia adecuado como para tener resonancia y atracción por ella, con lo cual, aunque está abierta a todos, finalmente los destinatarios, como diría Ken Wapnick, son solo aquellos que quieren escuchar, replicando lo dicho también en un curso de milagros. Pues bien,
Decíamos que los textos de a partir de mediados del siglo XX, incluyendo al libro Durantia, reconocen este principio de ritmo, reconocen también que la mentalidad humana está completamente sujeta y también dan unas pautas que aquí el Kybalión le llama la transmutación, le llama la compensación, y los otros textos, reconociéndolo, pues lo describen, este mismo fenómeno que describe el Kybalión de la transmutación, lo describen de otra forma. Y es sencillamente pues la evolución espiritual que, preconizando que destierres la creencia en el mal, que es el origen de la dualidad de la mentalidad, de la polarización de la mentalidad, pues vayas sustrayéndote a ese ritmo inevitable e incesante que en tu sistema de creencias y emociones produce este diseño de mentalidad en tu experiencia vital. Te puedes ir sustrayendo con esa evolución debido a la nueva información y a la comprensión que realizas de todo este fenómeno y puedes ir despolarizándote, ¿de acuerdo? Bien, pues esto sería esa transmutación a la que se refiere este texto, que es la que se ha aplicado en la tradición hermética históricamente. Y sí que nos hemos ido a explicar muchas cosas para hacer este inciso, pero bueno, bien hecho está. Repetimos y seguimos. La ciencia moderna reconoce el principio del ritmo y lo considera de aplicación universal en cuanto se refiere a lo material. Pero los herméticos lo llevan mucho más allá y saben que sus manifestaciones se extienden a las actividades mentales del hombre, por lo tanto también a las emocionales. Y que él, ese principio de ritmo, solo explica la gran sucesión de sus modalidades, sentimientos y otros cambios. Y que ese principio de ritmo, él solito, dice el Kybalión, explica toda esa variabilidad en los estados psicológicos y anímicos del hombre. Los herméticos, al estudiar la operación de este principio, cómo funciona, cómo opera, han descubierto el modo de sustraerse a las actividades que determina esa sucesión rítmica entre los polos mediante la transmutación. Y es a esto a lo que nos referíamos con esa explicación de que los textos espirituales revelados del siglo XX, modernos, también se refieren a cómo conseguir sustraerse de la inevitable operativa del principio de ritmo, esquivando las nefastas consecuencias que tiene el movimiento pendular, por ejemplo, en los estados anímicos del hombre. Los maestros herméticos averiguaron que, en tanto que el principio de ritmo era invariable, es decir, que siempre opera, y evidente en todos los fenómenos mentales, había dos planos de manifestación en lo que a los fenómenos mentales concernía, dos planos generales de conciencia, el inferior y el superior. Bien, a estos dos planos de conciencia también se refieren los textos modernos. Bueno, pues en concreto se podría referir, que yo recuerdo ahora mismo directamente, un curso de milagros, y implica, bueno, pues lógicamente una diferencia entre los niveles de consciencia que se manifiestan en la especie humana actualmente. Entonces, bueno, pues en la especie humana se manifiestan niveles de consciencia que implican pues un plano mental superior, más espiritual, con más discernimiento, con más consciencia, y un plano mental inferior, que estaría pues en los niveles de supervivencia y reproducción, de dolor y victimismo, de dominio y poder, en esos tres niveles tal cual los describe tan acertadamente y tan claramente Ramtha. Dos planos generales de conciencia, el inferior y el superior, y este descubrimiento a los herméticos, a los maestros herméticos, les permitió elevarse al plano superior, escapando a la oscilación del péndulo rítmico que se manifestaba en el plano inferior. Pues bien, precisamente esto es escapar de la despolarización
Imaginémonos un péndulo, porque este ejemplo sirve para explicar lo que está diciendo el Kybalión. Imaginémonos un péndulo y el péndulo está oscilando. Cuanto más bajo nivel de consciencia manifiestes, más estarás sometido a la acción del péndulo, los niveles bajos. Sin embargo, si vas elevándote en niveles de consciencia, el movimiento pendular se reduce en recorrido entre un extremo y otro. Al final, arriba es una pequeña oscilación nada más. Entonces, bueno, pues eso podríamos relacionarlo con la fase de aprendizaje espiritual. Y el final de la fase de aprendizaje espiritual, es decir, la adquisición de consciencia crística o del séptimo nivel de consciencia, tal como se describen en innumerables textos, no solamente revelados, podría ser precisamente sustraerse completamente a la mentalidad polar. Esto es de lo que habla el Kybalión, que algunos maestros herméticos, el descubrimiento de los planos de conciencia inferior y superior les permitió elevarse al plano superior con su fase de aprendizaje en un proceso de evolución espiritual, escapando a la oscilación del péndulo rítmico. Escapas cuando has finalizado el periodo de aprendizaje, mientras pues lo que vas es sustrayéndote a las grandes oscilaciones y quedándote cada vez en menores oscilaciones, hasta que llegas a la salida de la mentalidad polar y entonces ya no acusas una manifestación de polaridad en tu experiencia, ¿de acuerdo? En otras palabras, la oscilación del péndulo se produce en el plano inconsciente. Y la conciencia no queda, por consiguiente, afectada. Bien. Esto requiere de cierto comentario. Nos dice, los maestros herméticos averiguaron que como el principio de ritmo es invariable, es inevitable y se va a manifestar, dado que es propio de toda la subrealidad espaciotemporal en la cual estamos ahora mismo inmersos. No obstante, se dieron cuenta de que no se manifestaba de igual forma según uno mismo realizase un progreso espiritual, lo que significa un progreso en el sentido de despolarización, desdualización de la mentalidad. Correcto, hasta aquí coincide con lo que nos dicen el resto de los textos revelados del siglo XX. Y este descubrimiento les permitió elevarse al plano superior. Bueno, pues se dieron cuenta de que uno podía sustraerse. Sustraerse, no impedir que el principio de ritmo actuase en él, sino sustraerse, elevarse por encima del principio de ritmo, escapando a la oscilación del péndulo rítmico. Ya hemos explicado cómo fase de aprendizaje, cada vez menos, hasta que, bueno, pues terminada la fase de aprendizaje, adquieres una consciencia crística, un alto nivel de consciencia, y entonces te sustraes a la mentalidad. En otras palabras, la oscilación del péndulo se produce en el plano inconsciente y la conciencia no queda, por consiguiente, afectada. Pues, bueno, es una forma de decirlo. Es una forma de decirlo. Yo, sin embargo, creo que se puede comprender mejor explicándolo de esta forma. Precisamente, tú estás sometido a la acción pendular debido a que en la manifestación de tu experiencia humana, como un cuerpo, con un cerebro, la consciencia de vigilia, que es la ventanita que realiza la consciencia, la ventanita que realiza, que abre la conciencia
a estos planos de vibración físico-materiales, la consciencia de vigilia que se manifiesta en los animales, las plantas no, dotados de un sistema nervioso con un órgano de procesamiento de información sofisticado como es un cerebro, precisamente están sometidos a la acción pendular más en tanto menos conciencia tienen sobre lo que ocurre y que la manifestación extrema pendular que ocasiona el principio de ritmo en nuestra manifestación polar a nivel de todo tipo y en concreto en nuestra mentalidad se debe a la ausencia de conciencia, porque en la medida en la que eres cada vez más consciente de la información espiritual profunda, que es lo que produce el progreso espiritual, más puedes sustraerte, colocarte por encima de ese principio de ritmo. Con lo cual, yo expresaría esta idea al revés de cómo la han expresado. Yo lo que diría es, en tanto más inconsciente eres, menos posibilidades tienes de sustraerte a la manifestación general del principio de ritmo en estas experiencias materiales. Pero en tanto que puedas ampliar tu conciencia, en el sentido en el que se habla de ampliación de conciencia en los textos revelados, ya desde el mismo libro de Urantia, en cuanto puedas ampliar tu conciencia y acceder a conceptos más amplios que impliquen significados más elevados y valores más divinos, pues puedes sustraerte, siendo más consciente, a la acción inevitable en tu manifestación vital, en tu experiencia vital, del principio de ritmo. Bueno, el libro El Kybalión lo expresa de esta forma. Dice, en otras palabras, la oscilación del péndulo se produce en el plano inconsciente y la conciencia no queda, por consiguiente, afectada. Bueno, yo lo que diría es que precisamente en tu experiencia vital sufres el principio de ritmo debido a que no eres consciente de lo que está ocurriendo y que en cuanto empiezas a ser cada vez más consciente y a tener más información y a aplicarla, pues vas reduciendo la afección que tiene el principio de ritmo en tu experiencia vital. Es otra forma de decirlo. Creo que más apropiada. Pero bueno, a esta ley la llamaron ley de la neutralización, como que puedes neutralizar de alguna forma el inevitable principio de ritmo que es de aplicación general en toda esta subrealidad espacio-temporal. Bueno, pues tú puedes de alguna forma neutralizarla. Digo yo, ampliando tu conciencia, evolucionando, puedes conseguir neutralizarla. Bien. Su funcionamiento consiste en elevar al yo sobre las vibraciones del plano inconsciente de la actividad mental. Bueno, en este sentido, ya sí que voy estando algo más de acuerdo. Es elevar al yo sobre las vibraciones del plano inconsciente y elevarlo a una mayor consciencia. Sí, aquí sí puedo estar más de acuerdo con la forma de expresarlo. Podría ser también un error de traducción. Su funcionamiento consiste en elevar al yo sobre las vibraciones del plano inconsciente de la actividad mental, de manera que la oscilación negativa del péndulo no se manifieste en la conciencia y no quede uno afectado por ella. Bueno, aquí volvemos otra vez a tener cierta discrepancia en la forma de expresarlo. Es lo mismo que levantarse por encima de un objeto y dejar que pase este por debajo de uno. Bueno, pues estar en un ejemplo físico, pues viene el péndulo y empiezas a esquivarlo, ¿no? Esquivas el péndulo va pasando, imaginaos un péndulo muy grande, el péndulo de Foucault, por ejemplo, y entonces, bueno, pues tú
lo esquivas para que no te arrastre con él, ¿no? Algo así. Bueno. El instructor o discípulo hermético se polariza a sí mismo en el polo requerido y por un procedimiento semejante a rehusar participar en la oscilación retrógrada, o si se prefiere, negando su influencia sobre él, se mantiene firmemente en su posición polarizada y permite al péndulo mental oscilar hacia atrás en el plano inconsciente. Bueno, pues dando una explicación alternativa a cómo lo realiza el Kybalión, pues yo lo que... Vamos a poner a cargar para no quedarnos sin batería en el PC, porque esto sí que sería inevitablemente no seguir con la sesión. Yo lo explicaría en el sentido de, siendo consciente sencillamente de cómo funciona el principio de ritmo, realizar, que puede ser que es lo que esté ahora mismo describiendo tal como lo estamos leyendo el Kybalión, realizar mentalmente una elevación. Simplemente conociendo cómo se produce esa manifestación, tener la vigilancia mental suficiente para elevarte a un nivel de consciencia por encima de ese movimiento pendular. Porque el movimiento pendular se produce cuando disminuye el nivel de consciencia. Cualquiera de nosotros puede ahora mismo pues, recordar que cuando uno pierde vigilancia sobre su mente, pues es cuando se estresa, cuando se activa emocionalmente, cuando entra en ira, cuando entra en esas bajas pasiones. Y eso se realiza cuando se pierde vigilancia, cuando se pierde consciencia. Entonces, yo lo explicaría como adquirir la suficiente consciencia como para elevarte por encima del movimiento pendular extremo y quedarte cada vez en un movimiento pendular subiendo hacia el cono del péndulo, quedarte en movimientos mucho más pequeños e incluso llegar con práctica y con maestría, lógicamente, a quedarte absoluta y completamente sustraído en ese determinado aspecto del movimiento rítmico, anímico, psicológico en tu mentalidad. Eso, llevándolo a todos los aspectos de la experiencia, sería, lógicamente, un aumento de consciencia tal que habría dejado completamente por debajo, por lo tanto, habrías neutralizado, te habrías sustraído a la afectación en tu experiencia de ese principio de ritmo. Todo hombre que, en mayor o menor grado, sigue diciendo el Kybalión, ha adquirido cierto dominio de sí mismo, realiza esto más o menos conscientemente. Completamente de acuerdo. Yo prefiero mi explicación, pero entiendo que esta forma de describir esta cuestión obedece a lo mismo. Impidiendo que sus modalidades o estados mentales negativos le afecten, mediante la aplicación de la ley de neutralización. Pues fijaos, incluso aquí habría que distinguir dos cuestiones diferentes. Y esto es algo que los que han estudiado un curso de milagros pueden entender con facilidad lo que voy a explicar. La emoción es un efecto de tu sistema de creencias porque aplicas ese sistema de creencias como filtro interpretativo aplicado a lo que percibes. Y entonces tú percibes un determinado hecho en el mundo, un acontecimiento, y aplicando tu sistema de creencias te genera una emoción. Bien. Por ejemplo, pues ves un hecho injusto y entonces entras en ira, ¿de acuerdo? O ves un acontecimiento amenazador contra ti y entras, bueno, pues en una activación emocional, la que sea. No es lo mismo entrar en una activación emocional, es decir,
verse sometido a los bajos niveles de afectación del principio de ritmo y neutralizarla. No es lo mismo activarse y neutralizar la activación que previamente haber trabajado tu sistema de creencias de tal forma, que es precisamente lo que nos enseña el no dualismo en Curso de Milagros, que en la observación, en la percepción de un acontecimiento externo a ti, lo interpretes de tal modo que no se produzca la activación emocional. No es lo mismo. Entonces, en este sentido, habría que distinguir qué es la neutralización. Que ya se ha producido en ti una activación emocional como consecuencia de el sistema de creencias que has utilizado como filtro interpretativo para comprender un determinado acontecimiento? ¿O que sencillamente cuando te activas aplicas una operativa interna que también la contempla un curso de milagros en las reglas para tomar decisiones, que te saque de esa activación? Porque el activarse y desactivarse está en la fase de aprendizaje. Y el no activarse en absoluto es cuando ya has acabado la fase de aprendizaje. Entonces, habría que distinguir esta neutralización. Entiendo yo que el Kybalión la entiende de la misma forma. Según uno va adquiriendo pericia, pues al principio va neutralizando activaciones emocionales a las que no puede sustraerse debido a que no ha sido suficientemente consciente en la aplicación de un sistema de creencias del espíritu en contra de un sistema de creencias del ego. Pero según va en la fase de aprendizaje del progreso espiritual, va estando cada vez menos afectado porque se va elevando en consciencia, menos afectado por el movimiento pendular, por lo tanto se va cada vez activando anímicamente menos cuando percibe el mundo, hasta que llega un momento en que acaba la etapa de aprendizaje, adquiere esa conciencia crística y ya se acabó la activación emocional. Ese es el gran maestro, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues vamos a terminar la sesión de hoy en este punto, interesante punto, terminando este párrafo, y vamos a dejar para una segunda parte lo que queda, dado que ya casi llevamos una hora y si no, pues se va a hacer excesivamente largo este vídeo. Y vamos a terminar este párrafo. Dice, repitiendo, el instructor o discípulo hermético se polariza a sí mismo en el polo requerido y por un procedimiento semejante a rehusar participar en la oscilación retrógrada, o si se prefiere, negando su influencia sobre él, se mantiene firmemente en su posición polarizada y permite al péndulo mental oscilar hacia atrás en el plano inconsciente. Bueno, yo creo que la forma de explicarlo de los textos del siglo XX es más comprensible, por eso he dado una explicación alternativa, pero estoy convencido de que se refiere a lo mismo. Todo hombre que, en mayor o menor grado, ha adquirido cierto dominio de sí mismo, realiza esto más o menos conscientemente, impidiendo que sus modalidades o estados mentales negativos le afecten, mediante la aplicación de la ley de neutralización. Y esto es a lo que yo decía antes. Neutralizas un efecto del principio de ritmo que te ha polarizado, ya producido, o esquivas cada vez más esa activación que te produce el principio de ritmo. Esto es lo que también pues hay que tener en cuenta, ¿no? El maestro, sin embargo, lleva esto hasta un grado muchísimo mayor de eficacia y habilidad y mediante su voluntad llega a un grado de equilibrio e inflexibilidad mental casi imposible de concebir por aquellos que se dejan llevar y traer
por el péndulo mental de sus sentimientos y modalidades. Aquí sí creo que el Kybalión ya lo expresa en el mismo sentido de la explicación alternativa que estaba dando yo. El gran maestro, pues lógicamente, se ha despolarizado completamente y lleva esto hasta un grado muchísimo mayor de eficacia y habilidad mediante su voluntad. Bueno, esto es una ampliación de consciencia, esto es un trabajo de aplicación práctica de la información espiritual, esto es un avance importante en esa fase de aprendizaje hasta que la has completado en la medida en la que se puede completar al máximo nivel una fase de aprendizaje en la experiencia humana. Este es, por ejemplo, pues el gran maestro en el caso de una persona viva. Por supuesto, de ahí para arriba, lógicamente, tenemos muchísima gradación. Y estoy pensando que no habrá suficiente tema para una segunda parte, con lo cual vamos a hacer un esfuerzo y vamos a acabar. Todo pensador apreciará debidamente la gran importancia del asunto con solo considerar lo esclavas que en su mayoría son las personas de sus propios estados de ánimo, evidentemente, sentimientos y emociones, y el poco dominio de sí mismas que tienen. A poco que se medite el asunto, se comprenderá cuánto nos han afectado en nuestra vida esas oscilaciones del ritmo, cuando nos hemos dejado llevar muy inconscientes, muy poco vigilantes de nuestros procesos mentales. Cómo a un período de entusiasmo ha seguido un correspondiente período de depresión, los altibajos emocionales. Igualmente, tenemos períodos de valor que son seguidos de otros de desaliento y miedo. Y así sucede con todos, o al menos con la mayoría. 2 puntos. Mareas de sentimientos y emociones se elevan y caen, pero nunca sospechan la causa de ese fenómeno, porque no tienen la suficiente consciencia. Ya el mero hecho de estar leyendo sobre esto, el principio de ritmo aplicado a la mentalidad, ya es un gran paso en hacerse consciente de qué es lo que está ocurriendo. Ya es un gran paso. Si se comprende el funcionamiento de este principio, se obtendrá la clave para dominar esas oscilaciones y uno podrá conocerse a sí mismo mucho mejor. Efectivamente. Y a eso se empeñan de una forma prioritaria los textos del siglo XX, en comprender el funcionamiento del principio del ritmo y en poder, mediante la ampliación de la consciencia, sustraerse cada vez más de sus perniciosos efectos. Esa es la fase de aprendizaje espiritual. Evitando además dejarse llevar por esos flujos y reflujos. La voluntad es muy superior a la manifestación consciente de este principio. Voluntad, motivación, trabajo, esfuerzo, aplicación práctica. Estas son las claves que nos dan los textos. Incluso algunos textos más avanzados nos hablarían de niveles superiores de aplicación de la consciencia para superar el principio de ritmo, niveles superiores. Según vas avanzando en la fase de aprendizaje, tienes que ir adquiriendo conceptos cada vez más elevados que te permitan afinar, perfeccionar muchísimo las técnicas para sustraerte de los perniciosos efectos del principio de ritmo en niveles muy inconscientes de experiencia. Podemos sustraernos a sus efectos. No obstante, el principio obrará. El péndulo siempre oscila, si bien podemos evitar ser arrastrados por su oscilación. Y esto, por lo menos, es en toda la fase de aprendizaje.
mientras estés dentro de la mentalidad polar, aunque hay una promesa final de poder sustraernos completamente a sus efectos, el final del periodo de aprendizaje. Existen además otras particularidades en el funcionamiento de este principio de ritmo, de las que vamos a hablar ahora. En ellas entra lo que se conoce como ley de compensación. Vamos a ver qué nos cuenta el Kybalión sobre esta ley de compensación. Una de las definiciones o significados de la palabra compensación es contrabalancear, equilibrar, y en este sentido se emplea dicho término en la filosofía hermética. A esta ley de compensación se refiere el Kybalión cuando dice: la medida de la oscilación hacia la derecha es la misma que la de la oscilación hacia la izquierda. En el péndulo se ve, hay un punto central, pero si el péndulo va hasta 1 grado hacia un lado, el rebote es hasta 1 grado simétrico del otro lado. Y así se equilibran mutuamente. En el plano físico vemos muchos ejemplos de esta ley. El péndulo de un reloj oscila hasta cierto punto hacia la derecha y de ahí vuelve a oscilar hacia la izquierda otro tanto. Esto es así incluso hasta el punto de que la física nos ha dicho que en ausencia de rozamiento el péndulo estaría en un movimiento continuo, permanente, indefinido. De hecho, el péndulo de Foucault, bueno, pues le aplicaban para evitar el efecto del rozamiento con el aire, que lo frenaba. El rozamiento con el aire lo frena y acaba determinando pues, que se pare, ¿no? Pues le aplicaban un imán que le daba un cierto impulso que compensaba el rozamiento con el aire, y entonces por eso el péndulo de Foucault pues, no para de oscilar. Las estaciones se equilibran unas a otras de la misma manera. Las mareas obedecen a la misma ley, que se manifiesta en todos los fenómenos del ritmo. El péndulo que solo hace una oscilación corta hacia la derecha también hace otra fluctuación corta hacia la izquierda. Si la oscilación hacia la derecha es grande, el vaivén hacia la izquierda lo es igualmente. Un objeto cualquiera arrojado hacia arriba tiene que recorrer exactamente el mismo camino de vuelta. La fuerza con que se lanza un proyectil hacia arriba se reproduce cuando vuelve a la Tierra. Esta ley es constante en el plano físico, como cualquier referencia a la mejor autoridad científica lo corroborará. Pero el hermético la lleva aún más allá y afirma que los estados mentales están sujetos a la misma ley, una ley de compensación. El hombre capaz de gozar agudamente es también capaz de sufrir en igual grado. El que solo experimenta un escaso dolor tampoco puede disfrutar más que de un escaso placer. El cerdo sufre mentalmente muy poco, pero en cambio tampoco puede gozar gran cosa. Está compensado. Bueno, esto es una afirmación que vamos a dejarla un poco en cuarentena, dado que sería bastante discutible en cuanto a lo que puede llegar a gozar o sufrir un animal. Antes se tenía la creencia de que los animales no sufrían en exceso, pues entiendo yo que inconscientemente para mitigar la culpa de la inmisericordia explotación hasta la extenuación de los animales. Por eso dejemos esta frase en entredicho. Por otra parte, hay animales que gozan extraordinariamente, pero también su sistema nervioso y su temperamento los hacen sufrir grados de dolor extremos. Igualmente sucede con el hombre. Hay temperamentos que únicamente son capaces de muy poco goce, pero en ese caso solo existe como compensación una capacidad para soportar muy poco dolor. En tanto que otros hombres que pueden gozar intensamente sufren en igual grado. La regla es que
la capacidad para el placer y el dolor en cada individuo está equilibrada. La ley de compensación opera ampliamente aquí también. Bueno, está poniendo Kybalión este ejemplo del placer y del dolor, pero tendríamos que entender que opera en los tres planos y en todos los aspectos. Sin embargo, el hermético va más allá aún en esta materia y asegura que antes de que uno pueda gozar de cierto grado de placer, es necesario que haya oscilado proporcionalmente otro tanto hacia el otro polo del sentimiento o sensación. Esto es interesante y lo vamos a analizar. El negativo en esta materia precede al positivo, está diciendo el Kybalión. Antes de poder sentir placer, tienes que haber experimentado el dolor, porque si no, no tienes el contraste para darte cuenta de lo que es el placer. No tienes una capacidad de comparación, no tienes elementos de comparación. Esto es lo que dice el Kybalión. Es decir, al experimentar cierto grado de placer, no se seguirá que haya que pagarlo con un correspondiente grado de dolor. Por el contrario, el placer es la oscilación rítmica de acuerdo con la ley de compensación, originada por un grado de dolor experimentado previamente. Es decir, que cuando hay placer es porque previamente has experimentado dolor. Bien en la vida actual o en encarnaciones anteriores. Y esto arroja una nueva luz sobre el problema del dolor. Los herméticos juzgan la cadena de vidas como continua, como simples partes de una sola vida del individuo. Efectivamente, son incursiones en el entorno físico-material de un personaje de un nivel previo, de un fragmento de soñador que va entrando y saliendo en el plano físico-material, pero permanece esa personalidad. Los herméticos juzgan la cadena de vidas como continua, como simples partes de una sola vida del individuo, de suerte que la oscilación rítmica es considerada en esta forma. Es decir, que la oscilación rítmica abarca varios periodos de vida, un ciclo de reencarnaciones, por ejemplo. Y no tendría significado alguno si no se admitiera la doctrina de la reencarnación. ¿Qué nos quiere decir aquí el Kybalión? Que como nos dice la información revelada por muy diversos canales y vías, estamos ya en un periodo de evolución. Es decir, en cuanto al plan general por el cual todas estas experiencias se están desarrollando en este planeta en concreto, ya llegamos al extremo de la involución y estamos ya en fase de evolución. En esta fase de evolución, por lo tanto, hemos ya llegado a los más alejados extremos involutivos en otras vidas. Y, por lo tanto, debido a los aprendizajes, en cada una de las siguientes vidas que tenemos, realizamos planificaciones que no son tan exigentes en cuanto a la manifestación de problemas y conflictos de los cuales aprender. No son tan exigentes. Por lo tanto, el que ahora podamos estar gozando en vidas posteriores debido a la expansión de consciencia que nos ha producido el aprendizaje de las vidas anteriores, se debe a que en las vidas anteriores ya hemos planificado acontecimientos suficientemente extremos como para ahora, inconscientemente, porque cada vida conscientemente es independiente de las demás, inconscientemente, tener una capacidad de disfrute mucho mayor, dado que
al haber tenido experiencias mucho más extremas en vidas anteriores, pues ahora mismo sabemos apreciar lo que es el tener experiencias mucho más benévolas. A esto se está refiriendo. Pero además, el hermético sostiene que el maestro o el discípulo avanzado es capaz, en grado superlativo, de rehuir la oscilación hacia el dolor, realizando el proceso de neutralización que mencionamos anteriormente. Pues efectivamente, en la medida en la que tú, en cada una de estas experiencias vitales, en cada una de estas instancias, por realizar ese vuelco al interior, haces consciente el bagaje evolutivo que llevas de otras vidas, pues puedes tú mismo darte cuenta de que puedes rehuir, empleando el mismo verbo, el Kybalión, a ejecutar planificaciones realizadas previamente en la dimensión colindante para esta vida concreta, planificaciones de aprendizaje realizadas previamente, rehuir que se manifiesten esas planificaciones de acontecimientos, pues, en fin, desagradables, considerados, pues, desgracias, porque tú has logrado voluntariamente acelerar tu nivel de conciencia, realizar los aprendizajes sin tener que pasar por esos acontecimientos planificados de último recurso que tú mismo habías establecido en esta experiencia vital para poder obtener esos aprendizajes. Y esta es la gracia de realizar un esfuerzo en la evolución espiritual. La gracia es que te vas elevando más de lo que habías previsto que ibas a realizarlo en la planificación previa, por supuesto esto es inconsciente, y vas en tiempo real modificando las circunstancias de tu vida, esquivando que se manifiesten acontecimientos desagradables. La ley de compensación desempeña una parte importantísima en las vidas de los hombres, pues se verá que uno generalmente paga el precio de lo que tiene o de lo que carece. Esto ya son ejemplos que pone el Kybalión de cómo opera la ley de compensación. Si se posee una cosa, falta otra, y así se equilibra la balanza. Nadie puede guardarse su moneda y tener al mismo tiempo el pastel. Todo tiene su lado agradable y desagradable. Lo que uno obtiene siempre se paga con lo que pierde. El rico posee mucho de lo que al pobre le falta, mientras que el pobre posee cosas que frecuentemente están fuera del alcance del rico. El millonario que gusta de los festines y que tiene la fortuna necesaria para satisfacer sus deseos y asegurarse la satisfacción de su gula, carece del apetito necesario para saborearlos, y envidia el apetito y la digestión del obrero a quien le faltan la fortuna y las inclinaciones del millonario, y que goza más de su sencillo alimento que el millonario sin apetito y con el estómago arruinado. Esto es un buen ejemplo, de hecho. Un buen ejemplo para la sociedad opulenta occidental que tenemos hoy en día. Y así sucede con todo en la vida. La ley de compensación está siempre obrando, equilibrando y contrabalanceándolo todo continuamente en la sucesión del tiempo, aunque la oscilación del ritmo tarde vidas enteras. Ciclos de reencarnaciones. Pero vamos a este ejemplo del millonario que satisface su gula con grandes festines. Todos nos hemos dado cuenta cuando tras una semana de festejos, pues por ejemplo, festejos locales o, en fin, de cualquier otro tipo en la que estás constantemente con milonas y con banquetes y, en fin, bebiendo y tal, pues llega un momento en que ya estás harto, no lo aprecias porque te duele el estómago, pues, en fin. Entonces, el principio de compensación es precisamente adquirir la consciencia suficiente para
no tener que realizar aprendizajes en los extremos de los péndulos. El aprendizaje se va a realizar finalmente yendo al extremo del péndulo tantas veces como haga falta, hasta que al final lo aprendas y digas, no quiero ir más al extremo del péndulo. Pero te puedes ahorrar, elevando tu conciencia, esa compensación. Puedes acelerar. Todos los textos del siglo XX precisamente están destinados a acelerar esa expansión de la conciencia, ese discernimiento espiritual, para poder tú mismo ejercer el libre albedrío en el sentido de tomar el timón de tu propia evolución y dirigirla gobernando la nave con mayor sentido que el de estar abandonado al principio de ritmo y estar constantemente compensando y realizar aprendizajes de esa forma. Pues bien, aquí acaba este capítulo 11, ritmo, y dejamos la sesión. En la siguiente sesión comenzaremos el capítulo 12, causación. Sin más, prospector.